Gloria al Señor. ¿Todo bien, hermanos? ¿Están contentos? ¿Están gozosos? Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos venido a alabar y a glorificar a nuestro Rey de reyes y Señor de señores, al que nos ha dado vida y vida en abundancia. A pesar de las circunstancias que usted esté viviendo, usted está en victoria. La derrota de Satanás para sus hijos es la victoria. Los hijos del Señor. Vaya abriendo su Biblia. En la segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. ¿Tenemos todos? Es una porción bíblica muy conocida, ¿verdad? ¿Nos iremos a identificar esta mañana? ¿Nos hablará Dios esta mañana? Le damos lectura a su palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias por tu palabra leída, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Que sea tu palabra ministrando a tu iglesia, a tu pueblo, trayendo, Señor, esa limpieza en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, donde necesitamos ser restaurados. Que tu palabra nos restaure esta mañana, donde necesitamos ser, Dios mío, circuncidados, circuncídanos esta mañana, Señor. Si tenemos un corazón endurecido, bendito Dios, que hoy puedas hacer una operación a corazón abierto, Señor, limpiando, Dios mío, todo nuestro ser, papá. Aquel que vino enfermo, amado Dios, aquel que vino oprimido, aquel que vino, Dios mío, con su alma, amado Dios, angustiada, papá, que esta mañana pueda irse diferente de este lugar, porque tu presencia, Señor, cambia, tu presencia transforma, tu presencia, oh bendito Dios, cambia al ser humano desde la cabeza hasta los pies. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en mi vida, Señor. Yo quiero menguar esta mañana, pero que tú crezcas, amado Dios, y que tú hables a tus hijos, amado Rey, que seas tú, Señor. Yo someto todo mi intelecto, toda mi voluntad, todo, Dios mío, lo humano lo someto a tu Santo Espíritu, para que tu Santo Espíritu, Dios mío, nos gobierne en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento y no deje de glorificar el nombre de Dios. Amén. Gracias por el amén. Vamos a tocar, hermanos, algunos puntos importantes para poder identificarnos. Quizás esta historia la hemos escuchado muchas veces, o al menos tendríamos que haberla escuchado ya algunas veces, porque somos personas que estudiamos o leemos la Biblia. Amén.
Así es que no es una historia desconocida para usted. Pero Dios siempre trae algo nuevo a nuestras vidas. Amén. Yo estudiando esta porción bíblica que yo le decía, Señor, yo necesito palabra fresca para poder compartir con tus hijos. Y el Señor ponía esta historia en mi corazón y yo le decía, Señor, pero es una historia de un hombre pagano, podríamos decirlo, de un gentil. Y me decía el Señor, no hay diferencia. Porque aún Jesús, y al final lo vamos a estar viendo, citó a este hombre con una gran enseñanza. Y también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, del versículo 16 en adelante, tenemos una historia parecida también que tiene que ver con la lepra, pero que no son las mismas consecuencias, porque en Crónicas, en el capítulo 26, habla de un rey que fue, mis hermanos, infectado de la lepra, pero esa lepra fue, mis hermanos, por causa de una desobediencia. Así le llegó al rey Usías, mis hermanos, la lepra y esa enfermedad pues muy fatal en aquellos tiempos, y aunque todavía se habla de lepra en este tiempo, y que es una enfermedad, mis hermanos, muy contagiosa, y la gente venía pues separada, venía aislada. Y creo que si nosotros lo llevamos también al área espiritual, nos da mucha luz para que nosotros entendamos que el pecado también nos separa de Dios. Amén. Y entonces yo decía, así como estos hombres pues son separados o eran separados de la comunidad, de la familia o de los seres de todo el pueblo, eran sacados fuera, así también Dios dice en Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, que hay una división entre el hombre y Dios por causa de las concupiscencias o por el pecado que él ha cometido. Entonces hay una separación también del ser humano por causa del pecado. Entonces el pecado con la lepra son, mis hermanos, muy identificadas en este tiempo. Nosotros debemos de tener ese cuidado, porque si queremos caminar con Dios, debemos de vivir en santidad, limpios de pecado. Amén. Entonces, este pasaje, mis hermanos, nos va a confrontar esta mañana. Vamos a aprender o nos vamos a identificar quiénes somos o cómo somos y por qué somos así. Y si podemos mejorar, porque yo creo que todos podemos mejorar acá. Aunque si usted es mejor, puede ser mejor. ¿O no es mejor de lo que antes era? Y puede llegar a ser mejor. Porque el Señor dice de que debemos de trabajar siempre en esta perfección, a perfeccionarnos cada día, y debe de ser un esfuerzo en nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos aprender acá? Acá vamos a encontrar muchas cosas que nos van a identificar a nosotros. Porque muchos de nosotros, como este hombre, vamos a comenzar con este general del ejército del rey de Siria, que tenía muchas capacidades. Tenía un buen renombre, era muy reconocido, bienestante, no tenía problemas económicos, pero dentro de todas esas capacidades tenía una incapacidad. Para que se vaya identificando, les voy a dar el tema. Saca fuera tu secreto.
Saca fuera tu secreto, porque muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos muchas capacidades y son las que nosotros damos a conocer. Pero las incapacidades o los problemas que llevamos y que son vergüenza para nosotros, o debilidades que tenemos, las escondemos. ¿Sí? ¿O usted no tiene algo de qué avergonzarse en la vida? ¿O usted no tiene algo que le vuelve débil en esta vida? Nosotros tenemos muchas cosas que las escondemos y bien escondiditas. Entre esposos, entre hijos, en ministerios, en el trabajo y en diferentes áreas donde nosotros nos movemos, hay cosas que no las hablamos, no las presentamos porque son vergüenza para nosotros. Este hombre tenía grandes características, grandes capacidades, pero tenía una cosa de la cual él se avergonzaba. Y quizás, mis hermanos, en el tiempo de él o en el lugar donde él se encontraba, quizás podía ocultar esta enfermedad, pero yo siempre me he preguntado, mis hermanos, ¿cuánto tiempo uno puede durar ocultando una enfermedad? Hay personas que no cuentan sus enfermedades y están muriendo dentro, y es un problema para nosotros como cristianos no comunicarlo, porque en vez de edificarnos, ayudarnos y llevarlo en oración, eso se está fortaleciendo dentro de nosotros. Yo me pregunto cuando veo la historia de la mujer del flujo de sangre, que esa mujer, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿A cuántos le había contado su problema? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Los discípulos lo sabían? ¿La multitud lo sabía que esa mujer estaba enferma? Porque esta mujer, cuando toca el manto, Jesús se da cuenta que sale poder de él. Y entonces comienza a preguntar, y aquella mujer, al ser descubierta, dice la palabra, tuvo que decir su situación. La lepra, mis hermanos, es igual. Comienza con una manchita, pero va creciendo hasta el punto que no se puede esconder. El pecado es igual. ¿Dónde se concibe el pecado? ¿Dónde inicia? ¿Y cómo termina? ¿Verdad que es tremendo esa situación? Hasta que cuando la cosa, mis hermanos, viene afuera por el tiempo, porque con el tiempo todas las cosas se descubren. Cuando una iglesia, mis hermanos, no busca de Dios, no tiene intimidad con Dios, ¿dónde se ve ese efecto? En los cultos. Pero cuando nosotros buscamos de Dios en el secreto, en su casa, en su devocional, en su intimidad con Dios, ¿a dónde se ve el efecto de que usted tiene comunión con Dios? En el culto. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestro secreto, Dios lo manifiesta cuando nos unimos para alabar su nombre.
Entonces debemos de ir, mis hermanos, tomando esta palabra en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces nosotros no fluimos en la presencia de Dios? ¿Por qué muchas veces nos pasa que nos volvemos secos, y por más que el ministerio de alabanza y por más que el orador trate la manera de llevarlo a la adoración, usted no fluye? Porque lo que tenemos en el secreto, lo que hacemos durante nuestra semana, no es edificable delante de los ojos de Dios. Este hombre, mis hermanos, no se sabe si en Siria guardaban la cuarentena como lo hacían en Israel a esta enfermedad. Pero de seguro, mis hermanos, que este hombre seguía ejerciendo su servicio como general, pero ya no era el mismo. Y muchos de nosotros, cuando llevamos secretos en nuestros corazones, continuamos ejerciendo nuestro servicio, pero ya no es igual. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el discernimiento, hermanos, porque este hombre, a pesar de que esa enfermedad pudo haber comenzado quizás con una manchita donde él la podía cubrir, donde nadie se la podría ver, pero ya esa mancha iba afectando psicológicamente y físicamente el cuerpo de aquel hombre. Hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que se puede vivir o sobrevivir con el COVID. Pero cuando inició el COVID, muchos murieron más. Psicológicamente se abandonaron y no pelearon la batalla porque se veían los números de las personas que morían por causa del COVID y psicológicamente se abandonaron. Hoy, mis hermanos, ahí anda gente por todos lados. ¿Qué tiene? A mí me han dicho que tengo el COVID. Pero ya aprendió. Ya, yo no sé qué nos inyectaron, hermanos, y quizás agua nos metieron, pero como ya nosotros estamos vacunados, nos cambió psicológicamente. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros, como este hombre, demostraba valentía, pero esta valentía que él demostraba dentro de sí, mis hermanos, había una realidad en su vida. Porque a veces confundimos la valentía con la cobardía. No lo digo porque yo sé llevar esta carga. Yo sé que Dios está conmigo y yo voy a luchar hasta que se pueda. Yo sé que Dios me va a sanar. Y tú tienes una enfermedad. Y tú tienes un problema. Háblalo. Confiésalo. Antes de que sea demasiado tarde. Este hombre estaba en su casa. Y esa muchacha sí nos demuestra valentía, ya lo vamos a ver. Pero la situación a Naamán, mis hermanos, lo estaba preocupando mucho. Lo estaba preocupando a su esposa. Y esta jovencita, esta muchacha, así dice el versículo 2, ¿no? Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Una muchacha, estamos hablando de una adolescente. Una adolescente que había sido llevada como sierva o como esclava. Y si nosotros nos trasladamos al tiempo antiguo, ¿cómo se debía de comportar una esclava o una sierva?
No tenía ni derecho de hablar, no podía dirigir su palabra, no podía opinar. Pero esta muchacha estaba llena de valentía. Yo no sé, pero yo creo que todos tenemos, mis hermanos, una gran responsabilidad desde que llegamos a este país. Y las personas que Dios pone en nuestro camino, o donde tú trabajas, en esa familia o en ese palacio donde tú estás, o en esa empresa, son personas que necesitan el evangelio. Y tú tienes que ser valiente como esa joven. Tú tienes que tomar esa valentía de esta muchacha y predicar la palabra de Dios. Quizás Dios te ha llevado con un propósito hasta ahí. Y esta joven, si nosotros vamos al contexto histórico de esta muchacha, mis hermanos, ¿cuáles fueron las circunstancias en que ella fue llevada a Siria? Nosotros hemos venido voluntariamente acá. Hasta pedíamos por favor que nos trajeran. Y se nos abrieron puertas. Pero esta joven fue llevada en esclavitud. No sé, o no lo sabemos, si delante de ella mataron sus padres. No sabemos si delante de ella asesinaron sus hermanos, su pueblo, si fue quitada toda la provisión, porque eran bandas armadas que iban y barrían con todo, hermano. Usted se puede imaginar una jovencita de 12, 13, 15 años viendo todas estas circunstancias. ¿Qué trauma no se le pudo haber formado? ¿Cómo pudo llegar esta joven donde su señora o donde su señor, mis hermanos, y llevar una palabra de aliento, de libertad, de sanidad, un consejo? Si nosotros, mis hermanos, lo primero que decíamos, ay, vas a pagar hoy la que me hiciste. Cuando somos así, mis hermanos, que estamos mal dentro de nuestro corazón. Por eso le dije, el tema es: saca lo que llevas dentro, ahí guardadito en tu corazón. Porque esta joven, mis hermanos, a pesar de todo lo que había sufrido, cómo había sido llevada en esa circunstancia, pero dentro de su corazón ella amaba a Dios. Y ella quería dar a conocer que en su pueblo había un profeta que Dios lo usaba. Así como usted va a su trabajo y comparte con sus compañeros, con la familia, y dice: yo voy a una iglesia donde ahí se mueve el poder de Dios y Dios te puede sanar de la enfermedad que tienes. ¿Pero qué? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos comportamos? Esta jovencita buscó la manera de llegar, mis hermanos, al corazón de su Señor. Porque todos nosotros estamos ocupando posiciones que Dios nos las ha dado. Donde tú estás es porque Dios te ha puesto ahí. El lugar donde tú has llegado es porque Dios lo ha permitido. De una o de otra manera tú te encuentras ahí con un propósito de Dios. Y tienes que aprender a valorar lo que Dios te ha dado. Diferentes posiciones, mis hermanos, que nosotros podemos tener en la vida social, o la posición que tú puedes tener en tu familia. Dios sabe que de ahí tú puedes afectar, puedes llevar el mensaje que Dios necesita que le lleves a esas personas. En esta porción bíblica nos vamos a identificar con alguno de estos. O te identificas con Naamán,
O te identificas con la muchacha o te identificas con los reyes. O te identificas con los mensajeros o los criados de Naamán. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué somos así? Este hombre, cuando escuchó a esta jovencita, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Y dice el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ya su señora había hablado, su esposa ya había hablado con él de lo que la muchacha le había dicho, porque usó una buena estrategia esta muchacha. Sabía que directamente no podía llegar a su señor, pero sí a su señora porque era su sierva. Entonces, ya tratado el caso, este general, a pesar de que era un hombre con poder, con autoridad, se sometió a la autoridad de su rey y pidió permiso para poder ir. La situación, mis hermanos, de reyes a reyes entre Siria e Israel no es que eran amigables. Nosotros las conocemos muy bien, la historia, y sabemos que siempre estaban en conflicto. Bueno, esta jovencita es llevada en esclavitud porque las circunstancias eran difíciles. Ahora, ¿cómo es que el rey de Siria decide, hermano, mandar la comitiva con su mejor general propio al rey, propio al lugar donde no lo iban a esperar con brazos abiertos? Pero el rey, por eso le dije con quién nos vamos a identificar, porque las posiciones son importantes. Este rey Ben-Hadad es un hombre muy flexible y muy cuidadoso. Amaba a su general, y que a pesar de esa situación, él lo permitió que esta comitiva se presentase delante del rey, pero respetando jerarquías. Y es lo que a veces nosotros no hacemos. No respetamos autoridades, no respetamos jerarquías. Y este es un problema del corazón. Cuando nosotros queremos saltarnos, cuando nosotros queremos pasar encima de alguien, ese es un problema que llevamos acá adentro y tiene que ser sanado. ¿Usted quiere que Dios se manifieste? Respete las autoridades, dice la palabra de Dios. Sepa a quién tiene que dirigirse. Hay personas que se van directamente al pastor sin antes comunicarle a su líder. Este hombre, porque era el general, no tomó su comitiva y se fue directamente a buscar a Eliseo. Pudo haberlo hecho. Pudo haber salido con engaño, decirle al rey: mire, señor rey, yo voy a ir en otra comitiva, vamos a ir a inspeccionar el terreno a Samaria. Y se va a buscar a Eliseo, porque la niña le había dado indicaciones quién era. Pero él se fue sometido a la autoridad. Igualmente, el rey no manda a buscar directamente a Eliseo, sino que le manda al rey, de rey a rey. Y a veces nosotros, hermanos, nos ponemos, en el mundo espiritual nos ponemos a pelear con Satanás.
¿Quién es que lo venció a Satanás? Entonces usted vaya a Jesús. Vaya a Jesús. Pídale sanidad al Señor. Pídale liberación al Señor. Que el Espíritu Santo obre en su vida. Pero a veces nos ponemos afuera, afuera, afuera. Afuera nos va a sacar a nosotros. Ahora, llegando la comitiva al rey, ¿qué pasó ahí? Hoy vamos a ver qué es lo que había en el rey Joram, que es el rey de Israel. ¿Qué dice el versículo 7? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, ¿qué dijo? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? ¿Cuál es la posición de este rey? ¿Cuál es la posición de este rey? Considerad ahora, dice, y ved cómo busca ocasión. ¿Quién estaba mal ahí? ¿Estaba mal lo que había hecho Naamán? ¿Estaba mal lo que había hecho el rey de Siria? Estaba mal su corazón. Este es el problema. A veces la persona que viene a nosotros no viene con mala intención. Y a veces nos están corrigiendo y no nos están corrigiendo con mala intención, sino lo que quieren es alinearnos. Pero como nosotros estamos mal, decimos, ya vienen otra vez a regañarme. ¿No es así, hijos? ¿Están mal tus padres? No, no están mal tus padres. El problema es que tú estás mal con tus padres. Y crees que tus padres lo único que quieren es castigarte. Tus padres no te desean lo mal. Pero este rey, como dice mi jefe, permaloso, o sea, dañado, sin búsqueda espiritual, sin conocimiento de lo que en su pueblo había, sin reconocer que era Israel el pueblo de Dios y que esta podía ser una ocasión para que las naciones supieran que en Israel había un Dios poderoso. Pero cuando nosotros estamos así mal como este hombre, vemos solo provocación. Vemos solo heridas que nos quieren hacer. Vemos solo maldad verso de nosotros. Imagínese esta situación, hermano. Trasládese a la historia. Imagínese llegando Naamán delante del palacio del rey y pidiendo poder hablar con el rey y entregarle las cartas que llevaba. Si este hombre hubiese llevado malas intenciones, hubiese llegado hasta el palacio. No llega hasta allá. Hubiese comenzado a hacer desastres antes de llegar. Ahora, si nosotros la vemos de otro punto de vista, esto hubiese sido una ocasión, como le dije, para llegar a buenos acuerdos. Pero dadas las circunstancias, versículo 8 y 9,
Dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta. Ahora, un profeta que no calla ni teme a reyes ni generales. Porque ese hombre, cuando vemos que Naamán llega a la casa de Eliseo y ve su casita humilde y no sale temblando delante del general que le puede destruir o quemar su casa, ni lo recibe. Igualmente le manda a decir al rey que por qué rasga sus vestidos. ¿Por qué su actitud de esa manera? Le teme. Hoy mis hermanos, tenemos este problema dentro de las iglesias. No queremos decir lo que Dios manda decir. Por perder un miembro de la iglesia. Por perder familias en la iglesia. No, digamos las cosas tal y como están. Estas cosas son bien delicadas. Este hombre no tuvo temor de decir, porque su temor era hacia Dios y no hacia los hombres. El secreto de Eliseo estaba en adorar a Dios, en servir a Dios, y que sus expectativas, mis hermanos, eran con perspectivas diferentes, no como el rey de Israel, que tenía esa maldad en su corazón. Ahora, cuando Naamán llega a Eliseo, hermanos, aquí comienza el trato más difícil para nosotros. Cuando venimos a la iglesia y queremos que nos pongan las manos y que toda la iglesia ore por nosotros, por nuestro problema, y a veces ni caso nos hacen. El problema de Naamán no era solo la lepra. El problema de Naamán era un problema en su orgullo, en su vanidad, en su prepotencia. A veces venimos a la iglesia con un problema que logramos identificar nosotros. Pero no nos damos cuenta que detrás de ese problema hay una gran cantidad de problemas que no nos permiten poder ser sanos. Si usted ve la situación de este hombre, estaba por perder el milagro. Y no porque Eliseo no fuera un hombre de Dios. Y no porque Eliseo no le dio la palabra de sanidad. Y a veces nosotros nos pasa igual. Venimos a la iglesia y esperamos que el pastor nos reciba, y nos recibió el diácono. Eso le pasa a Naamán. ¿Usted cree que Dios no trata con el orgullo de ese hombre? Le manda un mensajero. Cuando la posición de este hombre, mis hermanos, era alta, y dijo: bueno, ya venir a buscar a un profeta para mí es... Él esperaba que Eliseo saliera a honrar al general del ejército de Siria. Sí, así venimos muchas veces a la iglesia. ¿De dónde? Del Salvador, de la familia López Hernández, la más grande del país. Y el pastor le dice: no lo conozco.
Eso es lo bonito del evangelio, hermanos, que delante de Dios todos valemos la sangre de Cristo. Todos valemos la sangre de Cristo. Mire este hombre, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y vino Naamán. ¿Cómo venía? Versículo 9. Con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y esta es la iglesia Maranata. Llegó usted allá abajo, ¿no? Uy, pero este edificio se está cayendo. Pero acá se mueve la gloria de Dios. ¿Qué expectativas traía usted, no? Y cuando ve los hermanos todos así. Esta cuadrilla que llevaba Naamán, mis hermanos, esta comitiva que llevaba ahí, de seguro todos eran hombres de alto rango. No es que había agarrado los soldaditos más bajeros. ¿Y qué hizo Eliseo? Entonces Eliseo le envió un mensajero. Mi esposa todavía se acuerda de la tía de Andrés, que esa hermana cada vez que mi esposa llegaba a la iglesia la recibía. Nomás que llegaba, la abrazaba, hermana, felicita, ¿cómo está? Ahí se la dejaba yo, evangelícela. Así porque era apostólica romana, hermano. Pero te marca una persona cuando te recibe en una iglesia. Si tú vienes con un corazón dispuesto a que alguien te dé un abrazo, que alguien te reciba, y no vengas con expectativas que te reciba el pastor, Dios va a obrar en tu vida. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Porque acá, mis hermanos, como decía la palabra el domingo, no es el hombre, solo somos zarza nosotros. Pero el que se debe de mover acá es el poder de Dios. Y por eso a Eliseo no le importaba, mis hermanos, presentarse delante de Naamán. Él sabía que el poder y el mensaje de Dios es el que iba a hacer la diferencia en Naamán. Y eso es lo que usted viene acá a la iglesia. No espere que el pastor le ponga las manos. Si la gloria de Dios está en este lugar, usted se va a ir sano, usted se va a ir libre de este lugar. Si se lo va a dar, dérselo al Señor. Entonces, este hombre que llevaba a mis hermanos, ¿qué llevaba? Dice el versículo 5. Llevando consigo 10 talentos de plata, ¿sí? Que eran aproximadamente unos 350 kilos de plata. ¿Se puede imaginar cuánto llevaba ese hombre? 6,000 piezas de oro, que eran aproximadamente 70 kilos de oro. Tenía que ofrecer, ¿no? Por eso es que Jesse después, hermano, ay, no se va a identificar con él usted. Y llevaba 10 vestidos Dolce Gabbana, San Valentino. No son de los que hace la hermana Teresa. Ustedes no la ponen en alto, la hermana, si ella es la que nos anda allí controlando que andemos bien vestiditos. Estos vestidos eran vestidos finísimos, vestidos de gala. Por eso Eliseo, Jesse le pide un vestidito de esos para cuando vaya a la fiesta con el Señor. Dijo, voy a ir mejor que él. Entonces llevaba provisión. Ay, hermanos, usted no venga acá dándole ofrendas al Señor para que Dios le sane.
Sus ofrendas deben de ser de gratitud, de amor. Porque si usted quiere comprar el favor de Dios, acá, mis hermanos, no se compra el favor de Dios. Nosotros hemos sido comprados por Él. Entonces no nos identifiquemos, mis hermanos, con estas características de estos hombres, porque delante de Dios Él sabe cómo está nuestro corazón. Entonces vamos dejando ahí a un lado la muchacha, mis hermanos, esta muchacha que cumplió una misión. Usted se puede imaginar esta jovencita, ¿qué le hubiese sucedido si este hombre regresa con la lepra? Así como iba de contento Naamán, y iba a llegar a su ciudad, le iba a tener que dar el informe al rey. No, pues no hubiese querido estar en los zapatos de esa niña. Porque en el contexto histórico, los amos tenían toda la autoridad de suicidar a sus esclavos. Pero vea cómo era la fe de esta joven, que no le importó correr riesgos. Ella llevó el mensaje. Si este hombre hubiese regresado, hubiese sido un gran caos. Pero este es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, el ejemplo de esta niña. Y Dios no te va a avergonzar, hermano. En tu trabajo, donde Dios te haya enviado, predica la palabra de Dios. Anuncia. No tengas temor. No tengas temor. Si tú no te sientes en grado de dar el mensaje de salvación, dile, vaya a la iglesia. Vamos a la iglesia. Invítelo a la iglesia. Regálele una Biblia. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hombres se han convertido leyendo la palabra de Dios sin intervento del hombre, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero algo tienes que sembrar en esa familia. La pregunta es, ¿quiénes somos o cómo estamos? ¿Seremos Naamán? ¿Seremos como el rey de Siria? ¿Como el rey de Israel? ¿Como los mensajeros? Vea qué importante también, mis hermanos, la función del mensajero, y que es la que nosotros también podemos cumplir. Este mensajero llega delante del rey de Israel. No especifica si era el mismo Jesse, porque cuando habla de Jesse dice el criado, que es el que estaba más atento a todas las cosas que le hacía a su amo. Pero cuando dice el mensajero y envió otro mensajero, podían haber sido personas que estaban encargadas de dar este servicio, pero que nosotros también somos mensajeros de Jesús, llevando un mensaje. Y eso lo podemos cumplir todos nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a poder desarrollar esto, hermano, cuando nosotros estemos bien delante de Dios? Si nosotros no estamos bien delante de Dios y nosotros tenemos problemas en nuestro corazón, por más que nos inviten el próximo fin de semana es evangelismo. Gracias por los amenes. Y todos estamos con esa responsabilidad de ir y predicar la palabra de Dios. Pero si nosotros no vamos al evangelismo, es un problema que tenemos acá. Porque cuando Dios te pone la pasión, arriesgamos como esa niña. Y que te van a quitar la cabeza, no se preocupe, no será el primero. Pero Dios igualmente te va a coronar con cabeza y sin cabeza.
Pero ¿qué estamos guardando en el corazón, hermano? ¿Qué estamos llevando acá adentro? Quizás no es una enfermedad física que nos tiene angustiados a nosotros, pero quizás es un problema espiritual del cual nosotros no avanzamos. ¿Por qué es que nosotros no avanzamos? ¿Por qué es que se hace tanta fatiga para que la iglesia entre en la alabanza, en adoración a su Dios? ¿Qué es lo que a Dios no le hemos confesado? ¿Cómo estás en tu vida? Esto es lo que nosotros tenemos que descubrir, hermanos. ¿Cómo es que estamos? ¿Por qué es que Dios no lo ponga en general? Llevémoslo personalmente. ¿Por qué es que yo no siento la presencia de Dios? ¿Por qué yo no me conmuevo cuando leo la palabra de Dios? ¿Por qué yo no siento la necesidad de doblar mis rodillas? ¿Por qué yo no siento la palabra de Dios o el Espíritu de Dios en las madrugadas que me levante a orar? ¿Por qué? No es un problema, mis hermanos, de los demás, es un problema mío. Es lo que yo tengo que sacar de mi corazón y decirle al Señor: esto me está estorbando para avanzar. ¿Qué es lo que le impedía a Naamán, mis hermanos, alcanzar su milagro? Estaba lleno de orgullo, estaba lleno de vanidad, había prepotencia en él. Veía las aguas del Jordán, las veía sucias, que las aguas de su ciudad eran mejores, que la posición que él tenía, ¿por qué no era honrada por Eliseo? Eso nos está sucediendo a nosotros. ¿Te importa el maquillaje? ¿Es más importante tus ropas? ¿No quieres cambiar estilo de vida porque te sientes del mundo todavía? No, iglesia. No es así que vamos a ver la gloria de Dios. No es así que vamos a avanzar. No es así que Dios va a trabajar en nuestro corazón. Si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, humillarte es que tú saques lo que llevas dentro. Humillarte es que confieses lo que tú eres delante de Dios. No que le lo vengas a decir a mí o que se lo digas al pastor. Arrodíllate delante de Dios, exprésale cómo estás. Pero deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Dios te va a mandar mensajero tras mensajero. Las personas que te rodean te van a estar martillando como lo hicieron con Naamán. Si el profeta le dijeron sus siervos: no te mandaré cosa difícil, ¿no la harías? Lo más fácil, ve, zambúllete en el río. Son cosas así, mis hermanos, tan pequeñitas que nosotros le damos prioridad en nuestra vida y no nos permiten ver la gloria de Dios. Aquel hombre tuvo que despojarse de su posición. Tuvo que dejar su caballo, su carruaje, despojarse sus vestidas de general y meterse en las aguas del río Jordán, que eran oscuras, que era lodoso. Ese es un trato de Dios, hermano. No permitas que las cosas se compliquen. Tengamos los oídos
sensibles al Espíritu. A veces Dios nos hace ver en cosas pequeñitas su obrar. En cosas pequeñitas Dios muestra su gloria, hermanos. Regresábamos, lo dije un día de semana, se los cuento a ustedes. Regresábamos de Richones y yo venía como que era loco. Yo he corrido. Y tranquilo, pero el problema fue, un día sábado la hermana Silvia predicando, ministró mi vida. Que no lo debo de hacer. No tanto por mí, sino por las personas que me están alrededor. Y yo he dicho que no voy a correr más. Y ahí ando, hermano, despacito, manteniendo la velocidad. Pero Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo, hermano. Le cuento a mi esposa que el viernes trabajando, ya al finalizar el día, yo estaba limpiando una pieza con un desarmador delgado, limpiando una pieza de un empaque que estaba endurecido y la tenía la pieza así agarrada y haciéndole fuerza. Y el Espíritu Santo me dijo, atento, te vas a hacer daño. Y yo busqué otra forma, pero como estaba preciso que ya quería salir también, que ya había pasado el horario de salida, seguía haciéndole. De repente, ¡pah! Me metí el desarmador hasta por acá, me llegó. Y lo único que me dijo, te avisé. Te avisé. Dios nos habla a tiempo. Y después te habla fuera de tiempo, para que entiendas. No permitas que lo que llevas aquí adentro en tu corazón, hoy vayas a regresar con tu orgullo. Hoy vayas a regresar con tu enfermedad. Hoy vayas a regresar igual como veniste. Porque si Dios te ha hablado esta mañana, es para que tomes decisiones. No sé cómo veniste, pero este hombre, a pesar de todo, tomó la decisión correcta. Al final cambió. Al final, versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Eran cosas simples. Pero él decidió en ese momento cambiar. Él decidió en ese momento cambiar y las cosas cambiaron. Y dice que después que él vio el milagro, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ¿qué dijo? Que hoy te puedas llevar esa palabra en tu espíritu, que acá hay un Dios que se mueve, acá hay un Dios que te puede sanar, acá hay un Dios que tiene una respuesta para tu problema, acá hay un Dios, no, yo no sé si usted escucha, acá hay un Dios que hace la diferencia, porque no es el hombre, es Dios. Aquel hombre volvió y le dijo, te ruego que recibas algún presente del general de Siria. Dijo así. ¿Cómo dijo? Tu siervo. ¿Se da cuenta cómo cambió su orgullo? Ahora se hace sentir siervo de Eliseo. Ay, ¿cuándo vamos a cambiar nosotros?
¿Cuándo va a cambiar nuestra actitud, hermano? ¿Cuándo te vas a bajar del caballo? Yo admiro esos hombres que tienen títulos sobre títulos y sobre títulos y ya ni los tienen clavados, los tienen guardados y viven humilde y sencillamente y se mezclan entre la gente. Ay, en nuestro país no has llegado ni a bachillerato y ya te sientes grande. Acá hombres millonarios en la metro, hombres de plata, y ahí andan entre la gente. Y nosotros, santo Dios, Dios cambia las personas y en nosotros tienen que haber cambios, iglesia. Tiene que haber cambios este año en nosotros, tienen que haber cambios. No podemos continuar así. No podemos seguir así, iglesia. Ríndete a Cristo, ríndete a Él. ¿Qué le dijo Eliseo? Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso? Porque esto era un simbolismo de lo que es la salvación. No se puede comprar. El evangelio no se puede vender. Esto es por gracia, hermano. No sé si tú ya aceptaste a Cristo, pero esto es por gracia. Y Dios te lo ofrece. La salvación es gratis. No es que Eliseo no tenía la autoridad, hermanos, de tomar ofrenda. Él lo había hecho muchas veces y en los capítulos anteriores él había tomado ofrenda para poder compartir con todos sus compañeros de la profesión que ejercitaba. Pero esta vez le dijo no. Estaba simbolizando la salvación, porque la lepra no la podía sanar nadie. Y el pecado no lo puede quitar nadie, solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo hace la diferencia. Y ese hombre cambió, iglesia, ese hombre cambió. Y espero que en ti cambie también muchas cosas el Señor esta mañana. ¿Cuál fue la última petición de Naamán? Vea cómo cambió el carácter de este hombre, porque el evangelio eso hace. Tú puedes venir lleno de orgullo, tú puedes venir lleno de vanidad, pero de acá te vas a ir diferente. Y en el capítulo 17 dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. No sé cuánto había platicado aquella muchacha con su sierva o con Naamán. No sé cuánto tiempo pasaron en Samaria para que este milagro se diera. Pero este general reconoció a un poco de lo que tiene que ver, mis hermanos, con lo que es las tradiciones. Pero aquel hombre quería llevar tierra de Samaria para levantar altar a Jehová. Ese fue su petición, porque no le iba a levantar altar a Jehová con tierra inmunda, sino tierra santa de donde Dios era.
¿Por qué? Porque también ahí estaba dando a conocer que de ese lugar iba a salir el Salvador del mundo. Le dijo: dame la carga de 2 mulas de tierra para llevar y levantar altar a Jehová. Dios cambia. Aquel hombre sabía que estaba regresando a su rey y que tarde o temprano se iba a encontrar en una situación de entrar al templo del Dios de su rey, pero que él ya no era parte de eso. Tú vas de acá de nuevo a ese lugar de trabajo, a esa empresa donde tú vas, pero tú ya no eres igual. Ellos tienen que reconocer que tú te encontraste con Dios, te encontraste con el Cristo poderoso. Póngase de pie. Aquel hombre quería guardar su integridad delante de Dios. Y dice el versículo 18-19: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Quizás tú tendrás que entrar en ese lugar donde te mueves, pero tú ya no eres de ese mundo. Tú tienes que ser diferente. Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas capítulo 4, versículo 27. Jesús, cuando comienza a predicar el evangelio, hermanos, en este capítulo, Jesús narra muchas cosas y acá sale a la memoria Naamán. Vea cómo es bueno Dios. Muchos podemos estar acá. Muchos. Pero pocos pueden encontrarse con Jesús. Jesús lo dijo. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. No sé cómo estás tú, no sé tus condiciones, pero tú puedes ser ese Naamán ahora. Tú puedes irte diferente. No importa el que está a la derecha, el que está a la izquierda. El encuentro con Dios es personal. Tu entrega no tiene que ver con el que tienes a la derecha y a la izquierda. Es tu entrega con Dios. Decides tú irte diferente, con una palabra en tu espíritu. Cierre sus ojos. ¿Qué es lo que llevamos dentro, iglesia? ¿Qué es lo que te impide alcanzar las promesas de Dios? Naamán estaba a punto de perder su milagro. Ahora el culto está por terminar. Hemos alabado, hemos adorado. Dios ha hablado a nuestras vidas. Quizás son las últimas palabras del mensajero. Quizás te encuentres como aquella mujer. La debilidad o el problema de aquella mujer no sabe si va a tener una segunda ocasión de encontrarse con Jesús. Lo mismo Naamán. No sabemos cuán grave era la enfermedad o cuánto avanzada estaba aquella enfermedad. Quizás había llegado a un punto de no retorno.
Y quizás tu problema no puede ser una enfermedad, quizás tu problema puede ser un problema de tu corazón, pero que te está destruyendo internamente la parte espiritual de tu vida. Quizás has llegado a un momento de desánimo. Ya no sientes la presencia de Dios en tu vida. No sientes el deseo de servirle al Señor. No sé cómo tú estés, pero yo sé que el Señor no se equivoca cuando envía una palabra. Y yo sé que el Señor a alguien le ha hablado esta mañana. Tú decides. Tú decides identificarte. Tú lo decides. El Señor es Señor. Y Él no te va a imponer, porque nos ha dado el libre albedrío. Aquellos hombres criados de Naamán tampoco agarraron a Naamán y lo zambulleron en el agua. Él debía decidir si entrar al río o no. Tú decides pasar al frente y decirle al Señor: no quiero ser igual, no quiero ser el mismo, quiero cambiar. Quiero dejarte mi orgullo, quiero dejar mi vanidad, quiero dejar mi prepotencia, quiero dejar mi enojo, mi ira en mi corazón. Señor, lávame, límpiame, purifícame. Oh, adórele al Señor. Si hoy oye su voz, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Adórele. Tan solo tocar el borde de su manto. Confiésale al Señor tu secreto. Confiésale al Señor tu problema. Si tan solo pudiera tocar sus manos. Deja que el corazón te lo sane el Señor esta mañana. Entrégale el corazón al Señor esta mañana.